Hola. En estas fechas, cuando las luces de la ciudad nos invitan a reunirnos, a veces una pequeña chispa puede encender la esperanza en el corazón más solitario. Antes de sumergirnos en esta historia, si crees en el poder de los reencuentros, te invito a que nos regales un me gusta y compartas este relato para que su mensaje llegue a más personas. Tu apoyo nos permite seguir creando y, con la gracia de Dios, llevar consuelo a quien lo necesite. Que la bendición de esta Navidad ilumine tu hogar y el de los tuyos. Ahora, acompáñanos en este viaje. La noche del 23 de diciembre cayó fría sobre el parque vacío. Entre las hojas húmedas, un pequeño juguete olvidado brillaba bajo la luz trémula de un farol. Samuel, un hombre acostumbrado a la soledad de sus propios pasos, se detuvo sin comprender por qué aquel objeto insignificante lo anclaba al suelo. Había algo distinto en él, un detalle, una marca, una presencia silenciosa que lo hizo inclinarse lentamente para recogerlo, sin imaginar lo que estaba a punto de despertar en su interior. El juguete estaba manchado, gastado, con la pintura descascarada por el tiempo. Parecía una cosa sin valor, pero Samuel sintió un peso extraño en el pecho al sostenerlo. Miró a su alrededor. No había niños, no había familias, solo el viento helado que mecía las ramas desnudas. Aún así, la sensación de abandono era demasiado intensa, como si aquel objeto hubiese sido dejado allí para alguien en específico y, por algún motivo, ese alguien parecía ser él. Samuel se sentó en una banca cercana, intentando entender por qué un simple juguete removía recuerdos que creía sepultados. Su vida había sido una cadena de navidades silenciosas, marcadas por la distancia y una soledad que ya aceptaba como propia. Mientras lo observaba, una imagen golpeó su memoria, su hermano menor, riendo a carcajadas mientras sostenía un juguete idéntico, muchos años antes de que la vida los separara. El recuerdo lo sacudió, trayendo una mezcla de nostalgia y un dolor suave, casi olvidado. Samuel respiró hondo, sintiendo como el frío ya no era lo único que lo estremecía. Algo dentro de él despertaba, algo que llevaba años dormido. No sabía por qué, pero sintió que no debía abandonar ese objeto. Se levantó con el juguete en la mano, mirando el parque vacío, como si éste ocultara una respuesta que aún no podía ver. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la impresión de que su Navidad no estaba destinada a ser tan solitaria como siempre. Samuel avanzó por el sendero del parque con el juguete apretado entre sus manos, sin comprender por qué le costaba tanto soltarlo. A cada paso, la sensación de abandono que transmitía aquel objeto crecía, como si cargara una historia inconclusa. Pensó en devolverlo a alguna oficina de objetos perdidos, pero algo en su interior lo detuvo. Había una especie de llamado silencioso, una intuición que no lograba explicarse y que lo impulsaba a seguir caminando. La brisa fría le golpeó el rostro, recordándole que la ciudad estaba casi dormida. Las luces navideñas parpadeaban a lo lejos, pero no lograban transmitirle el calor que alguna vez sintió en estas fechas. Miró el juguete nuevamente y notó un detalle que antes había pasado por alto, una letra pequeña, grabada en la parte inferior. Estaba casi borrada, pero parecía una inicial. Aquello despertó una curiosidad inesperada, como si el objeto quisiera revelarle un secreto. Samuel se detuvo bajo otro farol, intentando descifrar la marca. Mientras lo hacía, un recuerdo más profundo emergió. La última conversación que tuvo con su hermano antes de perder contacto. Él también solía marcar sus juguetes con iniciales, temeroso de que se los cambiaran en la escuela. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza. Sintió que los años de silencio, de distancias no habladas, pesaban más que el frío de aquella noche solitaria y hueca. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo, como si buscara respuestas en el aire helado. Al abrirlos, decidió que no regresaría a casa todavía.
Aquel juguete, por simple que pareciera, lo había conectado con algo que creía perdido, la necesidad de reencontrarse, de cerrar heridas, de reconstruir un puente roto. No sabía cómo ni cuándo, pero entendió que esa Navidad debía significar algo más. Y sin planearlo, tomó el primer paso hacia ese cambio. Al llegar a la calle, vio un pequeño puesto de café aún abierto. La luz cálida y el aroma familiar le despertaron otro recuerdo. Su hermano y él solían detenerse en un lugar parecido durante las vacaciones, riendo por cualquier tontería. Esa memoria le provocó un nudo en la garganta. Entró y pidió un café, mientras dejaba el juguete sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió observar a la gente, sintiendo que tal vez no estaba tan aislado como creía. Una mujer en la mesa de al lado vio el juguete y sonrió con nostalgia. Samuel notó el gesto, pero no dijo nada al principio. Sin embargo, cuando ella comentó casi en voz baja algunas cosas regresan cuando deben regresar, él sintió un estremecimiento. ¿Cómo podía saber ella lo que él estaba pensando? No era posible, pero la frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. Le respondió con una sonrisa tímida, sorprendido por la facilidad con la que la conversación parecía abrirse paso. La mujer se marchó pronto, dejando a Samuel con el eco de aquella frase resonando en su mente. Observó nuevamente el juguete y sintió que algo dentro de él se movía con más fuerza. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si la vida estaba tratando de decirle algo? Terminó el café lentamente, preparándose para regresar a casa, pero con una intención nueva, descubrir qué historia escondía ese objeto y por qué parecía empeñado en no dejarlo tranquilo. Ya en su apartamento, Samuel dejó el juguete sobre la mesa y lo observó como si fuera una pieza arqueológica. La inicial grabada seguía allí, casi borrada, pero visible bajo cierta luz. Intentó recordarla, buscar en su memoria infantil si esa marca coincidía con algo del pasado. Nada era claro, pero la sensación era poderosa. Se preguntó si su hermano podría reconocerla. Hacía años que no hablaban, pero la idea de escribirle, aunque mínima, comenzaba a tomar forma. Samuel tomó una libreta vieja donde solía anotar pensamientos que luego olvidaba. Escribió una frase simple: encontré algo que me recordó a ti. Al ver esa oración, sintió una presión en el pecho. Era la primera vez en años que se permitía abrir una puerta emocional hacia su hermano. Doblar la página no eliminó el peso, pero sí encendió una chispa de esperanza. Quizá aún no era tarde. Quizá esa Navidad no tenía que repetirse como las anteriores. Mientras preparaba algo de comer, el juguete cayó de la mesa accidentalmente. Al levantarlo, notó otra marca en su interior, más pequeña y difícil de ver. Era un número, tal vez parte de un código o una serie. Aquello aumentó su curiosidad. ¿Pertenecía a un set? ¿Tenía un dueño identificable? Decidió buscar en línea, comparando modelos similares. La noche avanzó mientras él se hundía en la investigación, sintiendo una energía que no experimentaba desde hacía años. Finalmente, encontró un modelo casi idéntico, perteneciente a una colección navideña antigua, muy popular entre los niños de los años 90. Su hermano había sido fanático de esa serie. El corazón de Samuel se aceleró al descubrirlo. No podía ser coincidencia que ese juguete apareciera justo ahora, justo en este parque, justo en este momento de su vida. Se recostó en su cama con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía cómo. Al día siguiente, Samuel despertó más temprano de lo habitual. Miró el juguete sobre la mesa como si fuese un visitante inesperado que había llegado para quedarse. Había decidido que debía averiguar si tenía dueño. Aunque parte de él deseaba conservarlo, sabía que una historia de abandono siempre tenía un origen.
Volvió al parque, esperando que quizá alguien lo reconociera. Al llegar, vio a un niño jugando solo cerca de los columpios. El niño observó el juguete desde lejos, con un interés evidente, pero no se acercó. Samuel se aproximó lentamente y le preguntó si lo conocía. El niño negó con la cabeza, pero dijo que había visto a una niña llorar allí la tarde anterior. Impulsado por una empatía que despertaba, habló con un trabajador del parque, quien recordó haber visto a una madre angustiada buscando algo mientras su hija lloraba desconsolada. Pero la familia se había marchado antes de que él pudiera ayudarlos. Samuel agradeció la información. Ahora tenía una misión más clara: encontrar a esa niña. Sin saber por qué, sentía que devolverle ese objeto no solo sanaría a la pequeña, sino también algo dentro de él que llevaba años roto. Esa tarde, Samuel regresó a la cafetería. La barista lo saludó como si lo conociera de tiempo atrás, un gesto que lo sorprendió. Le preguntó por el juguete, recordando que lo había visto en su mesa. Al contarle la historia de la niña, ella se mostró conmovida y comentó que muchas familias del barrio pasaban por momentos difíciles. Sus palabras despertaron en Samuel un sentido de responsabilidad más profundo. Decidió dejar un anuncio escrito en la cafetería y otro en la entrada del parque. Juguete encontrado. Si es tuyo, descríbelo, decía el cartel. Dejó un número de contacto. Al colgarlo, sintió un pequeño temblor en las manos. Estaba saliendo de su aislamiento emocional, algo que le había costado años. Esa noche, mientras cenaba, su teléfono sonó. Un número desconocido. Por un momento dudó en responder, pero finalmente lo hizo. Una voz femenina preguntó con tono nervioso si él era la persona que había encontrado un juguete. Samuel sintió el corazón acelerarse. Confirmó que sí, y la mujer dejó escapar un suspiro de alivio. Le explicó que su hija llevaba días llorando y que ese objeto tenía un valor sentimental profundo para ellas. Acordaron encontrarse al día siguiente en el parque. Después de colgar, Samuel sostuvo el juguete entre sus manos. Este objeto había removido emociones y recuerdos que pensó olvidados. Se preguntó si al entregarlo sentiría alivio o un vacío nuevo, pero sabía que debía hacerlo. A veces las historias importantes terminan con un acto de generosidad. A la mañana siguiente, Samuel llegó temprano al parque. La madre llegó con la niña tomada de la mano. La pequeña tenía los ojos hinchados por el llanto, pero al ver el juguete en manos de Samuel, su rostro se iluminó de inmediato. La madre agradeció repetidamente, casi con lágrimas. Samuel sintió un nudo en la garganta al ver cómo la niña abrazaba el objeto con un amor que él recordaba en sí mismo muchos años atrás. La madre explicó que el juguete había pertenecido al padre de la niña, fallecido hacía algunos años. Él lo había conservado como símbolo de su infancia, y la pequeña lo llevaba siempre con ella como forma de sentirlo cerca. Al escuchar eso, Samuel quedó paralizado. Comprendió que lo que para él había sido un descubrimiento emocional, para esa familia significaba un lazo con alguien irreemplazable. Sintió respeto, gratitud y una profunda humildad. Cuando entregó el juguete, la niña se acercó y lo abrazó sin decir palabra. Samuel quedó desconcertado, pero devolvió el abrazo con torpeza. Era la primera muestra de afecto genuina que recibía en años. Los observó alejarse con una mezcla de alivio y extrañeza. Había cumplido su misión, pero la sensación de vacío no llegó. En su lugar, sintió algo nuevo, un calor interno que no recordaba haber sentido. Esa tarde, al regresar a su apartamento, Samuel sintió que algo había cambiado para siempre. El silencio ya no lo asfixiaba. Recordó a la niña abrazando el juguete y pensó en su hermano. Tomó el teléfono y escribió varias veces un saludo simple,
borrándolo una y otra vez. Tenía miedo de la respuesta, pero más miedo aún de seguir alimentando un silencio que lo había acompañado demasiado tiempo. Finalmente, envió un mensaje corto: «Hola, sé que ha pasado mucho. Me gustaría hablar contigo». Al hacerlo, sintió que su corazón latía con más fuerza de lo normal. Comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, Samuel despertó sobresaltado al escuchar una notificación. Era un mensaje de su hermano, breve, sencillo, pero suficiente: «Hola, Sam. Yo también he pensado mucho en ti. Podemos hablar cuando quieras». Samuel sintió un golpe emocional tan profundo que tuvo que sentarse. Años de silencio parecían disolverse con esas pocas palabras. Hablaron por un rato, al principio con torpeza, como dos desconocidos. Luego, la conversación fluyó con naturalidad. Samuel rió por primera vez en mucho tiempo, descubriendo cuánto había extrañado esa conexión. Su hermano le contó que también cada Navidad pensaba en él, aunque nunca se atrevió a escribirle. Ambos habían vivido atrapados en el orgullo y el temor, perdiendo años valiosos. Tras despedirse, Samuel permaneció un tiempo sentado, procesando todo. La Navidad, que antes representaba soledad, se transformaba en una posibilidad de reconciliación. Ese día, Samuel decidió salir a caminar nuevamente. El parque ya no se sentía como un lugar frío y distante. Ahora lo percibía como un sitio lleno de señales. Miró el lugar exacto donde encontró el juguete y sonrió. Lo que comenzó como un hallazgo insignificante había encendido una chispa que transformó su corazón. Sintió la necesidad de hacer algo más. Compró un pequeño regalo y lo llevó a la cafetería, pidiendo que se lo entregaran a la niña si regresaba algún día. No era un reemplazo del juguete, sino un gesto simbólico de gratitud hacia la familia que, sin saberlo, lo había ayudado a reencontrarse. Mientras caminaba por la ciudad, sintió que la Navidad ya no era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, sino un puente hacia lo que podía recuperar. La noche del 24 de diciembre llegó silenciosa y fría. Samuel preparó una cena sencilla, pero esta vez no le molestó comer solo. Encendió una vela en la ventana, observando cómo su luz temblaba suavemente. Esa pequeña llama simbolizaba todo lo que estaba renaciendo en su interior. En lugar de tristeza, sintió gratitud. Por primera vez en años, la soledad no le pesaba. Minutos después, su teléfono sonó. Era un mensaje de su hermano deseándole feliz Navidad. Samuel respondió con sinceridad, diciendo que esperaba verlo pronto. No hubo más palabras, pero no hacían falta. Era un puente tendido, una promesa silenciosa de que ambos estaban dispuestos a reconstruir lo que el tiempo había separado. La mañana del 25 de diciembre, Samuel despertó con un propósito claro. Había decidido visitar a su hermano ese mismo día. Tomó un autobús y, durante el trayecto, recordó momentos de su infancia. Cuando llegó, se detuvo frente al edificio y respiró profundamente. La puerta se abrió y allí estaba su hermano, sorprendido, pero sin rastro de rechazo. «Me alegra que estés aquí», dijo. Esas palabras quebraron años de distancia. Entraron y hablaron durante horas. Samuel le entregó una pequeña caja. Dentro había un adorno navideño roto que fabricaron juntos de niños. Su hermano sonrió con lágrimas contenidas. «Pensé que lo habíamos perdido», dijo. Ambos entendieron que ese encuentro no reparaba todo, pero sí iniciaba un camino nuevo. Pasaron la tarde recordando anécdotas. Entre risas y silencios significativos, descubrieron que, pese a los años, aún compartían un lazo profundo. Cuando se despidieron, no hubo promesas excesivas,
Solo un abrazo sincero que selló el inicio de una nueva etapa. De regreso a casa, Samuel caminó sin prisa. Comprendió que la vida a veces coloca señales frente a nosotros, pero depende de cada uno decidir si la sigue. Él había decidido seguir aquella señal, y ahora su corazón estaba más ligero. Días después, Samuel recibió una tarjeta. En ella, la niña había dibujado el juguete y a 3 personas tomadas de la mano. Debajo escribió: «Gracias por devolvernos una parte de nuestra familia». Samuel se emocionó. Guardó la tarjeta como recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias hermosas. Un día, mientras escribía en su cuaderno sobre todo lo que había vivido, plasmó una frase que salió casi sola: «Un juguete abandonado me enseñó que nadie está perdido si aún quiere ser encontrado». Lo que comenzó como una noche solitaria se había convertido en una travesía que lo llevó a reencontrarse. El fin de año llegó con una celebración sencilla en casa de su hermano. Samuel se sintió acogido. Ya no era un espectador de la vida, sino parte de ella. Comprendió que la magia de la Navidad no siempre está en los adornos, sino en los encuentros que transforman corazones. Y todo comenzó con un pequeño objeto olvidado en un parque, un mensajero silencioso del destino que le recordó que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una oportunidad para renacer. Y así, Samuel descubrió que el mejor regalo de Navidad no se envuelve en papel, sino en un abrazo. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Que la paz y la esperanza de este relato te acompañen siempre y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.